El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios. Saludos queridos hermanos y hermanas de la voz de Dios, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana abrimos nuestro corazón para escuchar esa voz que nunca deja de hablarnos, la voz de Dios. Les acompaña con muchísimo cariño Marianela Núñez, agradecida como siempre por permitirme entrar una vez más hasta sus hogares, hasta sus automóviles, hasta sus lugares de trabajo o quizás acompañarlos mientras caminan, mientras descansan o comparten en familia. Gracias por hacer de este espacio parte de su semana y gracias por permitirnos caminar juntos en la fe. Y qué apropiada resulta precisamente esa palabra, caminar, porque si algo hemos aprendido durante estos últimos años es que la vida cristiana no es quedarse sentado esperando que las cosas sucedan. La vida cristiana siempre ha sido un camino y desde Abraham dejando su tierra, desde Moisés conduciendo al pueblo por el desierto, desde los discípulos dejando sus redes para seguir a Jesús y desde esos peregrinos que durante siglos han recorrido caminos buscando encontrarse con Dios. Nuestra fe ha estado marcada por el movimiento, por salir, por responder y por seguir al Señor. Y precisamente hace apenas unos días, la semana pasada, tuvimos la inmensa alegría de vivir uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en el corazón de la iglesia. Miles de personas caminaron detrás de Jesús sacramentado durante la peregrinación eucarística nacional, una peregrinación que atravesó ciudades, pueblos, carreteras y comunidades, y una peregrinación que reunió a niños, a jóvenes, a familias, a sacerdotes, a religiosas, religiosos y a muchas personas mayores, a tantos fieles que decidieron dedicar su tiempo, su esfuerzo y hasta largas horas de viaje para decirle al Señor sí con su presencia. Y pues Jesús, queremos caminar contigo, es lo que decíamos todos en este día. Vivimos en una época en que muchas veces escuchamos que la fe está desapareciendo, que las iglesias están vacías y que las nuevas generaciones ya no buscan a Dios. Sin embargo, lo que vivimos durante esta peregrinación nos recordó algo muy distinto. Nos recordó que Cristo sigue atrayendo corazones y que sigue llamando, que sigue despertando esperanza y que sigue reuniendo a su pueblo. Y quizás lo más hermoso fue descubrir que por unos días fue Jesús quien volvió a recorrer nuestras calles. Pues normalmente somos nosotros quienes entramos en una iglesia para visitar al Señor, pero durante esa peregrinación fue el mismo Cristo quien salió al encuentro de su pueblo. Pasó frente a los hogares, frente a hospitales, frente a comercios, frente a personas que tal vez nunca habían visto una procesión eucarística y algunos hicieron la señal de la cruz, otros se arrodillaron, otros guardaron silencio, pero nadie quedó completamente indiferente porque cuando Jesús pasa, algo siempre sucede. Y esa imagen me hizo pensar en el Evangelio. Jesús nunca esperó cómodamente a que todos llegaran hasta Él. Fue Él quien recorrió los caminos de Galilea. Fue Él quien caminó por Samaria. Fue Él quien entró en las casas de los pecadores. Fue Él quien buscó a la oveja perdida y Él fue quien salió al encuentro de quienes sufrían. Y 2000 años después sigue haciendo exactamente lo mismo. Hoy queremos recordar juntos la hermosa clausura de la peregrinación eucarística nacional en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo de Filadelfia. Queremos volver a escuchar las palabras que allí resonaron y queremos recordar los rostros, los cantos, las oraciones, la alegría de miles de personas reunidas alrededor de un mismo Señor.
pero sobre todo queremos preguntarnos algo muy importante. ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque una peregrinación no termina cuando dejamos de caminar, tampoco termina cuando nosotros nos cansamos. Termina cuando aquello que hemos vivido comienza a transformar nuestra manera de vivir. Así que los invito a acompañarme durante este programa para volver a este recorrer de ese camino y redescubrir que aunque la peregrinación llegó a su destino en Filadelfia, el verdadero viaje apenas comienza. Quédense con nosotros, esto es La Voz de Dios, y no se pierdan este maravilloso programa para que Jesús siga caminando con nosotros en todos nuestros caminos. Bueno, mis hermanos y hermanas, yo quiero contarles que gracias a Dios tuve la oportunidad de estar allí en este peregrinaje eucarístico nacional, y qué alegría poder ver tanta gente. La iglesia estaba totalmente llena. Se podía ver la gente de verdad en un ambiente de reverencia por la Eucaristía, y se podía sentir la presencia divina de Jesús entre nosotros allí. Era tanta la gente que pues tuvieron que televisar la misa en los diferentes costados de la basílica para poder acomodar a todos los que llegaran. Y aún así estaba gente parada ahí afuera, o sea que era un momento en donde la gente verdaderamente respondió a ese llamado de caminar con Jesús en las calles de Filadelfia. Y qué alegría ver este coro también que fue parte de la misa, que nos llevó al cielo con sus voces. De verdad que fue una combinación tremenda. Yo creo que tenía mucho tiempo que no experimentaba una misa tan solemne, tan hermosa como esta, en donde se sentía tanto la presencia de Jesús, donde se sentía tanto esa solemnidad, donde se sentía tanto la Iglesia Universal que vino desde lejos a peregrinar con Jesús, y que pues nos enseña tanto de la importancia de darle a Jesús el centro en nuestras vidas. Una de las cosas especiales, la clausura, fue un mensaje hermoso que nos envió el Papa León XIV, que fue presentado al inicio de la misa, y este mensaje fue un mensaje de unidad, un mensaje de amor, y quiero pues leerles algunos de los segmentos traducidos de este mensaje papal que llegó hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que tuvo un mensaje también hermoso y especial para toda nuestra comunidad inmigrante que nos escucha hoy. Pues como les decía, durante esta celebración de clausura de la peregrinación eucarística nacional, el Santo Padre, el Papa León XIV, quiso hacerse presente espiritualmente a través de un hermoso video mensaje dirigido a todos los peregrinos reunidos en Filadelfia. Y sus palabras fueron mucho más que un saludo, fueron una invitación a recordar quiénes somos como iglesia y hacia dónde estamos llamados a caminar. El Papa comenzó diciendo: me alegra saludarlos con motivo de la conclusión de la peregrinación eucarística nacional. Como saben, las peregrinaciones tienen profundas raíces en la tradición judeocristiana y con frecuencia se realizan para conmemorar aniversarios importantes mientras la comunidad se reúne en oración. El Papa, de verdad, qué hermosa manera de comenzar ese mensaje. El Santo Padre nos recuerda algo que quizás damos por sentado. Las peregrinaciones no son una tradición inventada por la Iglesia moderna. Desde el comienzo de la historia de la salvación, el pueblo de Dios ha sido un pueblo peregrino. Abraham, como ustedes saben, dejó su tierra confiando únicamente en la promesa de Dios. Y el pueblo de Israel caminó durante 40 años por el desierto. Los discípulos también caminaron con Jesús por los pueblos de Galilea y de Judea, y nosotros seguimos caminando hoy porque la fe nunca nos deja inmóviles. La fe siempre nos impulsa a salir de nosotros mismos para encontrarnos con Cristo. Y más adelante el Santo Padre hizo una conexión muy significativa entre esta peregrinación y la celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Escuchemos nuevamente sus palabras. Dice: ha sido particularmente apropiado conmemorar el
el 250 aniversario de los Estados Unidos de América con una peregrinación centrada en nuestro Señor. Mientras recorrían muchas de las 13 colonias originales, ustedes oraron por la unidad, por la renovación y la sanación del país bajo el lema One Nation Under God, una nación debajo de Dios, una nación bajo la protección de Dios. Y qué profundo este mensaje. Mientras muchas personas tal vez celebran la historia política de nuestra nación, la Iglesia quiso recordar algo aún más importante, y es que toda verdadera libertad encuentra su fundamento en Dios. Y no basta con celebrar la independencia de una nación si nos vamos a olvidar de nuestra dependencia del Señor. No basta con hablar de libertad si nuestro corazón continúa esclavo del egoísmo, del pecado, del odio o de la indiferencia. La verdadera libertad nace cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida. Y por eso miles de personas caminaron detrás de Jesús Eucaristía y no caminaban detrás de una idea, no caminaban detrás de una bandera, no caminaban detrás de una persona famosa, caminaban detrás de Cristo. Y esto cambia completamente significado de cualquier peregrinación. Después el Papa recordó con un hecho histórico que muchos desconocen. Nos dijo que la historia católica de este país comenzó mucho antes del nacimiento oficial de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta parte de su mensaje. Dice, su peregrinación comenzó en San Agustín, Florida, donde el 8 de septiembre de 1565, fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, se celebró una misa de acción de gracias por los exploradores y colonos españoles a su llegada, seguida por un banquete compartido con la tribu Seloy. Qué impresionante. Antes de que existiera la Declaración de Independencia, antes de que existieran las 13 colonias como nación, antes de que existieran las 13 colonias como nación, antes incluso de que hubiera una constitución, ya Cristo estaba presente en esta tierra y ya se celebraba la Santa Misa, y la Santa Eucaristía alimentaba el corazón de quienes comenzaban con una nueva historia. Y el Papa nos recuerda que la fe católica no es un elemento añadido a la historia de este país, sino que forma parte de sus raíces, y continúa diciendo algo muy importante. Este patrimonio eucarístico, lejos de ser olvidado, debe seguir siendo fuente de renovación y de unidad. Qué hermosa expresión. La Eucaristía no pertenece únicamente al pasado y no es un recuerdo histórico, señores. Es una realidad viva. Es Jesús vivo y sigue siendo la fuente desde donde la Iglesia encuentra la fuerza para continuar su misión. Más adelante, el Santo Padre recordó a algunos que los grandes santos de nuestra nación, como Santa Cateri Tehuaquita o Santa Elizabeth Ann Seton, Santa Catarina de Drexel, Saint John Newman, tan querido aquí en Filadelfia, y al venerable Fulton Sheen. Y recordó también a Santa Francisca Javier Cabrini, cuyo nombre llevó esta peregrinación. Pero quizás la frase más hermosa que dijo el Papa fue esta. El Papa dijo que el intenso trabajo apostólico de todos estos santos no habría sido posible sin la fuerza que encontraron cada día en la oración silenciosa delante del sagrario. Entonces, detengámonos un momento a pensar en eso. Vivimos en una cultura que nos invita constantemente a hacer más, a producir más, a correr más, a trabajar más. Sin embargo, los santos nos enseñan exactamente lo contrario. Primero adoraban, primero permanecían delante de Jesús, primero dejaban que Cristo llenara su corazón y solo entonces salían a servir al mundo. Tal vez esa sea una de las grandes enseñanzas de esta peregrinación. No basta con caminar junto a Jesús por unos días, hay que aprender a permanecer en Él todos los días. Finalmente, el Santo Padre dirigió un llamado que quiero dejar resonando en nuestro corazón. Dijo, al regresar a sus hogares, los animo a poner sus vidas bajo la amorosa providencia de Dios y a cultivar una fuerte vida eucarística en sus familias, entre sus amigos y en sus comunidades. Creo que allí está el verdadero final de esta peregrinación. No terminó cuando llegó a Filadelfia, no terminó con la misa de clausura, no terminó con la bendición final. La peregrinación continúa
cada vez que decidimos volver a la Eucaristía, cada vez que visitamos al Señor en el Santísimo Sacramento y cada vez que participamos con mayor amor en la Santa Misa. Cada vez que dejamos que Jesús transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de amar, porque el verdadero milagro de una peregrinación no consiste en los kilómetros recorridos, sino que consiste en el corazón que regresa a casa, más enamorado de Cristo que cuando comenzó el camino. Y estas palabras del Santo Padre resonaban con mucha fuerza mientras contemplábamos la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo llena de peregrinos. Había tanta gente, había tantos niños, tantos jóvenes, tantos grupos eclesiales que estaban allí representando a la iglesia. Había tantos obispos, había una gran representación de la iglesia en sí. Y pues tengo que confesarles algo, más allá de la belleza de la liturgia, de los cantos o de la organización del evento, hubo algo que me impactó profundamente y fueron los rostros de las personas. Yo creo que la gente se sentía y se veía que estaba en reverencia a Dios en esos momentos y estaban sintiendo la presencia real de Jesús Eucaristía. Quisiera también decirles que los jóvenes que estaban allí, pues representando, ¿verdad?, de la hora de la iglesia y el futuro también, esos niños que pues están siendo indoctrinados en la fe a través del testimonio de sus padres, y esos sacerdotes, las religiosas, todo el que estaba presente allí, los voluntarios, habían tantos peregrinos que caminaron mucho para llegar y pues fue una experiencia verdaderamente espiritual. Yo mientras observaba a tantas personas reunidas alrededor de Jesús Eucaristía, no podía evitar hacerme la pregunta, ¿qué mueve a una persona a caminar tantos días detrás del Santísimo Sacramento? Porque nadie hace un sacrificio así por obligación. Uno solamente hace este tipo de sacrificios cuando han descubierto un tesoro. Y entonces yo creo que nosotros sabemos que tenemos un tesoro delante de nosotros cuando vemos a Jesús Eucaristía. No es la procesión, no es ese momento, sino es el saber que Cristo está presente en ese pedacito de pan. Vivimos en un mundo donde mucha gente sienten hambre de paz, tienen hambre de sentido, tienen esa hambre de amor, tienen hambre de esperanza. Y el Papa nos recordó que existe un pan que verdaderamente sacia esa hambre, el pan vivo bajado del cielo. Y nuestro arzobispo, Monseñor Nelson Pérez, nos recordó este domingo pasado que la iglesia en Filadelfia recibía esta peregrinación con un corazón agradecido. No era simplemente el final de un recorrido, sino que era el comienzo de una nueva responsabilidad, porque toda gracia recibida se convierte también en una misión. Y qué alegría poder mirar al arzobispo cargando a Jesús sacramentado con él durante este peregrinaje. Estábamos sudados, llenos de calor, un calor tremendo que se hizo ese día, que no fue tan fuerte como los calores anteriores que habíamos tenido, así que tuvimos un poco de gracia en ese sentido. Dios verdaderamente estaba con nosotros y pues verlo fuerte, cargando a Jesús con él y llevándolo, ¿verdad?, con esa reverencia que él se merece, y toda la gente que nos acompañaba detrás, ¿verdad?, haciendo esos cantos, orando, era algo digno de ver. Y yo creo que aún los que estaban en la calle que no conocían de esta experiencia se preguntaban ¿por qué tanta gente cree? ¿Por qué toda esta gente está detrás de ese pedacito de pan? Y creo que es una oportunidad durante esta peregrinación de convertir esos corazones a Dios, de llevarlos a preguntarse pues dónde están ellos en su propia jornada de fe y por qué hay tantos creyentes en el mundo que están detrás de la Eucaristía, ¿verdad?, que están deseosos de caminar con Jesús.
Quizás tú no caminaste ninguna de las millas de esta peregrinación, tal vez no pudiste viajar hasta Filadelfia, pero no te preocupes, quizás viste solamente algunas fotos o algunos videitos, pero quiero decirte algo, también tú puedes comenzar hoy una peregrinación. El camino más importante no empieza en una carretera, empieza cuando decides volver a la misa, empieza cuando vuelves a visitar a Jesús en el sagrario y empieza cuando haces un espacio para la adoración, empieza cuando permites que Cristo vuelva a ocupar el centro de tu vida. Y pues los peregrinos regresaron a sus casas, las calles volvieron a llenarse de tráfico, los altares fueron recogidos y los cantos terminaron. El silencio volvió a la catedral, pero Jesús permanece, mis hermanos, sigue esperándonos en cada tabernáculo, sigue llamándonos por nuestros nombres y sigue invitándonos a caminar con Él. Porque la peregrinación más importante nunca fue la que terminó en Filadelfia. La peregrinación más importante es la que comienza cada mañana cuando decidimos seguir a Cristo un día más. Y pues si tú estás en un estado en el que todavía no has podido acercarte a la Eucaristía, quisiera invitarte a que no te desanimes, a que busques en tu corazón la forma de llegar a Él así como yo quiero llegar también cada día. Y creo que algo súper especial de ese momento es que mucha gente que no puede recibir la Eucaristía y tiene su comunión espiritual, tienen la oportunidad siempre de visitar el Santísimo y de estar ahí con Jesús, de que Jesús esté contigo. Yo creo que eso fue una gracia recibida de este peregrinaje, el saber que pues aunque tal vez tú estés en estado de no recibir la Eucaristía, puedes siempre acercarte a Jesús, puedes siempre estar con Él y puedes buscar las respuestas necesarias para que tú puedas en un día no muy lejano encontrarte con Él y poder recibirlo para que estés en comunión total con Él y con su iglesia. Estamos llegando casi a la conclusión de este programa, pero quisiera que terminemos este segmento con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias por un inmenso regalo que hemos recibido, por el inmenso regalo de habernos permitido esta peregrinación eucarística. Gracias porque una vez más nos recordaste que no somos un pueblo que camina solo, que somos un pueblo que camina contigo. Gracias porque cada peregrino que dejó la comunidad de su hogar para seguirte, gracias por cada sacerdote, por cada religiosa, por cada voluntario y familia, por cada niño y cada joven que dio testimonio de que tú sigues vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. Gracias porque al recorrer nuestra ciudad y nuestras calles, nos recordaste que nunca dejas de salir al encuentro de tus hijos. Señor, no permitas que esta peregrinación se quede solamente en un hermoso recuerdo, que no sea simplemente una fotografía ni un video, una experiencia que con el tiempo olvidemos. Haz que sus frutos permanezcan en nuestro corazón y danos hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre de la Santa Misa, hambre de la adoración eucarística y hambre de una vida más santa. Enséñanos a buscarte en el silencio del sagrario, con la misma ilusión con la que te buscamos durante esta peregrinación. Que nuestras familias descubran nuevamente, Señor, la belleza de reunirse alrededor de ti. Que nuestros jóvenes encuentren en la Eucaristía la fuerza para construir un futuro lleno de esperanza. Que nuestros niños aprendan desde pequeños a reconocerte como el mejor amigo que jamás los abandonará. Que nuestros sacerdotes encuentren siempre en ti el descanso y la fortaleza para continuar sirviendo a tu pueblo con alegría. Te pedimos también por nuestra nación que, como recordó el Santo Padre, podamos ser verdaderamente una nación bajo Dios, buscando siempre la unidad, la reconciliación y la paz. Bendice a nuestro Santo Padre, el Papa León XIV. Bendice a nuestro arzobispo, Monseñor Nelson Pérez. Y bendice a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas que cada día entregan su vida por anunciar el Evangelio. Y bendice a cada persona que hoy nos escucha. Que al regresar a nuestras actividades nunca olvidemos que la peregrinación continúa
Continúa cuando amamos al que piensa diferente. Continúa cuando servimos al necesitado y continúa cuando perdonamos. Continúa cuando volvemos a la Eucaristía con un corazón humilde y cuando dejamos que tú seas verdaderamente el centro de nuestra vida. María, mujer eucarística y madre de la Iglesia, acompáñanos siempre y llévanos de la mano hasta tu Hijo. Y que San Juan Newman, tan querido por la Iglesia de Filadelfia, interceda por nosotros para que nunca perdamos el amor de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, porque sabemos, Señor, que la peregrinación ha llegado a su fin, pero nuestro camino contigo apenas comienza. A ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y así llegamos al final de este episodio de La Voz de Dios. Hoy hemos recordado juntos una experiencia que sin duda quedará grabada en la historia de la Iglesia en nuestro país. La peregrinación eucarística nacional llegó a su conclusión en Filadelfia, pero como hemos reflexionado durante todo este programa, el verdadero propósito de una peregrinación nunca es simplemente llegar a un destino. El verdadero propósito es permitir que Dios transforme nuestro corazón. Qué hermoso fue ver a miles de personas caminar detrás de Jesús sacramentado, ayudarse. Qué hermoso fue ver a contemplar a esas familias enteras, a jóvenes, a niños cargados en los brazos de sus padres, sacerdotes, religiosos y religiosas reunidos por una misma fe y con un mismo amor a la Eucaristía. En un mundo que tantas veces no nos dice que la fe se está apagando, en un mundo que tantas veces nos dice que la fe ya se terminó. Esta peregrinación fue un testimonio vivo de que Cristo sigue llamando y sigue reuniendo a su pueblo y que sigue despertando esperanza. Las palabras del Santo Padre, el Papa León XIV, nos recordaron que la Eucaristía ha estado presente desde los comienzos de la historia de este país y que continúa siendo la fuente de renovación y de unidad y de fortaleza para la Iglesia. También nos dejó un desafío muy concreto, que es cultivar una vida profundamente eucarística en nuestras familias y en nuestras comunidades, en nuestra vida diaria. Y esa invitación es para todos, es para ti y para mí. Quizás algunos de ustedes tuvieron la bendición de participar en algún tramo de la peregrinación y quizás estuvieron presentes en Filadelfia para la celebración de la clausura. Quizás ustedes siguieron el recorrido por las redes sociales o desde la televisión, y otros estaban escuchando ahora mismo este programa sin haber conocido mucho sobre esta experiencia. Pero hay algo muy importante que quiero decirles. Jesús no hace distinciones cuando llama. No importa dónde estés, no importa cuál haya sido tu historia, no importa cuánto tiempo hace que no visitas una iglesia, cuánto tiempo hace que no participas en la misa. Él sigue esperándote, Él sigue llamándote por tu nombre y sigue invitándote a sentarte en su mesa, porque la Eucaristía no es un premio para quienes ya son perfectos. Es el alimento que fortalece a quienes desean seguir caminando con el Señor. Y tal vez hoy sea un momento para nosotros preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que hice una visita al Santísimo Sacramento? ¿Cuándo fue la última vez que participé de la Santa Misa? No por obligación, sino por el deseo sincero de encontrarme con Cristo. ¿Y cuándo fue la última vez que me senté en silencio delante del Señor para hablarle de mis alegrías, para hablarle de mis preocupaciones y de mis luchas y mis sueños? A veces pensamos que necesitamos hacer cosas extraordinarias para acercarnos a Dios y Él simplemente nos espera en el silencio de un sagrario. Nos espera con paciencia, nos espera con amor y misericordia. Y pues con esos brazos abiertos le decimos a Él que esperamos que esta peregrinación nos inspire a volver a lo esencial, a volver a Jesús, a redescubrir la belleza de la adoración y a participar con más amor en la Santa Misa. También enseñar a nuestros pequeños, aunque tuvieran calor ese día, aunque estuvieran tal vez llorando de que ya estaban exhaustos, pero enseñarles a ellos que en la Eucaristía no encontramos un símbolo, sino al mismo Cristo vivo que se entrega por nosotros y que permanece con nosotros todos los días. Soy Marianela Núñez y ha sido una alegría caminar con ustedes una vez más en La Voz de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente, que Jesús Eucaristía fortalezca su fe cada día y que la Santísima Virgen María los cubra siempre con su manto maternal. Hasta nuestro próximo encuentro. Y recuerden que siempre donde está Jesús
hay esperanza, y donde hay esperanza siempre hay un camino de regreso al corazón de Dios. Que Dios les bendiga y recuerden escucharnos siempre cada domingo a esta misma hora y en esta misma estación, y también en las plataformas digitales de Apple Podcast y en Spotify. Bendiciones, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.